continuamos con el comentario de Sergio Holguín. Gracias Nelson y expresionistas del país y del mundo. Vengo con un tema un tanto medio político y medio judicial. Ustedes saben que no puede quedarse ningún momento esto, pero fíjense, ustedes han estado al tanto de una discusión que tiene un par de meses dándose, sobre todo después de las elecciones generales. Sobre todo, ¿quién es la segunda mayoría en el Senado de la República? Con vistas a la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura. Y hay una disputa entonces entre la Fuerza del Pueblo y el PLD. Ustedes saben que el PLD sufrió, luego de perder las elecciones congresuales y presidenciales, varias bajas de senadores que, aún siendo electos en su boleta, se pasaron a la Fuerza del Pueblo. Y de que siguen las bajas. Y siguen las bajas. Así es. Y entonces está la Fuerza del Pueblo que, por sus propias fuerzas y en alianza con el mismo PRM y el Partido Reformista, sacó unos cuantos senadores y se ha sumado los que han renunciado del PLD. Pero la discusión ahora que yo quiero llamarle la atención no es precisamente sobre que si es uno o si es otro, sino que ustedes han visto, a mí me llamó la atención desde el principio el papel y el rol activo que el bloque del PRM ha jugado en ese conflicto. Y ustedes se preguntarán por qué. Pero como no se supone que es de la segunda, el bloque del PRM es la primera mayoría, para llamarlo. Eso se supone. ¿Verdad? Uh-huh. Y aquí hay un tema también. Estamos peleando por la segunda mayoría. Ese es el debate. Exacto. Pero el PRM no está entrando en principio hizo un escarceo de ver si él se colaba, diciendo que el presidente es de un partido diferente al del PRM. Ya, sí. Una jugada. Pero ha seguido jugando un papel, un rol muy activo en determinar quién es. Y la segunda mayoría, si la Fuerza del Pueblo o si, es decir, se ha metido en el pleito. Cosa que el PRM tú decías, bueno, ya ellos saben que son la primera mayoría, entonces mátense entre ustedes y resuelvan su problema, pero no. Y es que hay un problema. El PRM tiene un tema, y yo quisiera que tú me ayudaras, Alejandro, que tienes el lápiz y el papel ahí. A ver. La conformación del Consejo Nacional de la Magistratura, ¿cómo es? Uno, el presidente de la República que lo preside, ahí tiene un voto del PRM. Correcto. Así es. Entonces tenemos el presidente del Senado, que es afín al PRM, se supone que es un aliado, que se supone que se lleva bien con ellos, ¿no? O sea, decimos también que es del PRM. No votará por Nelson Ortiz. Bueno, ese podríamos decir que es convencible, que es tratable, que es un voto amigable, por lo menos. No es un voto contrario. O sea, no se iría con el contrario, por lo menos, ¿verdad? Entonces está el presidente de la Cámara de Diputados, que sí ya es un militante, un dirigente del PRM. Ese, la dirección ejecutiva podría decirle, bajarle línea inclusive. Claro. ¿Verdad? Ya es. Ahora tenemos entonces al presidente de la Suprema Corte de Justicia, que es del PLD, un miembro del Comité Central del PLD. Ese es Henry Molina. Henry Molina. Bien, ahora el presidente ha enviado cartas tanto a la Suprema Corte y a las dos cámaras para que ellos elijan los representantes que faltan al Consejo Nacional de la Magistratura. Bueno, ahí nos faltó la Procuradora General de la República. Correcto. Que no podríamos, hay un tema, o sea, el presidente... La Procuradora no sabemos. La Procuradora no es un voto con el que el presidente cuenta de manera... No es un voto político. No es un voto político. Entonces, uno piensa que a doña Miriam usted tendrá que presentarle una propuesta viable, mira, este juez es probo, eso, para tú convencerla de que vote por una persona. Podemos entonces decir que doña Miriam es independiente. Podríamos decir así. Exactamente. Rol. Entonces está el diputado ya electo, que es de la segunda mayoría de la Cámara de Diputados, que es Víctor Suárez, ¿no? Es del PLD, obviamente, es del PLD. A ver, pero... Entonces, ahí es del PLD. En la Suprema Corte de Justicia, que antes había un juez del PLD, o sea, en representación de la Suprema Corte de Justicia, conjuntamente con el presidente, ha sido electa la magistrada, si no me equivoco, Nancy Salcedo. Parece que es el nombre. Entonces, Nancy Salcedo es una magistrada proba
hasta prueba en contrario, de carrera, es una magistrada de carrera, es decir, que no se le vincula políticamente con ninguno de los sectores que hemos mencionado, lo que la colocaría de alguna manera en un sitial parecido al de doña Miriam Germán Brito, ¿verdad? Entonces, queda, el único escaño que queda, o el único puesto, es el del senador, que iría en representación del Senado conjuntamente con el presidente del Senado. Y ahí está la batalla. Porque si ustedes notan la composición, el PRM seguro, de los 8 votos, solo tiene 2, que es el del presidente y el de Pacheco. Sí. Ahora el PLD también tiene 2 votos seguros, que son los de Víctor, el diputado, y el de Henry, que es el presidente de la Suprema. Correcto. Bien. Hasta ahí vamos bien. Hasta ahí vamos bien. Los 2 votos de las magistradas, de Nancy, que sería la secretaria del Consejo Nacional de la Magistratura, Correcto. y de Miriam Germán, vamos a ponerlo como independiente. Ahora hay un problema. Ese senador o senadora que se elija por la segunda mayoría desbalancearía o balancearía las cosas. Y es peligrosísimo para el PRM quedar en una minoría, aún habiendo ganado las elecciones, quedar en una minoría de 2 votos en el Consejo Nacional de la Magistratura. Por eso el PRM necesita que quien vaya al Consejo Nacional de la Magistratura por el Senado sea una persona por lo menos, o una fuerza, representativa de una fuerza por lo menos con la que se pueda sentar. Y sería peligrosísimo para ellos que fuera, para mí, y esa ya una apreciación personal, que fuera del PLD. Que fuera del PLD. Por tanto, me parece a mí que lo más conveniente para ellos y a lo que están jugando es que esa segunda mayoría sea la de la fuerza del pueblo, un aliado circunstancial en las elecciones congresuales, aunque no fueron aliados en el nivel presidencial, y con quien podría sentirse más cómodo en una posible elección o un posible tranque por la votación en el Consejo Nacional de la Magistratura. Recuerden que me parece que vencen un par de jueces en la Suprema, no recuerdo bien, no, si estoy errando, por favor, discúlpenme, pero sí, de seguro, el Tribunal Superior Electoral, su conformación, que vence en diciembre, es de vital importancia tanto para todos los actores políticos del sistema. Por tanto, esa conformación, y ahí está la intríngulis del por qué el PRM o el bloque del PRM ha mostrado tanta actividad en la definición de la segunda mayoría en el Senado de la República, porque es un voto que el PRM necesita de alguna manera que sea un poco más amigable a sus intereses. Si la idea del presidente es que se elija un TCE y una justicia y lo demás que haya que elegir independiente, con ciertos criterios, entonces podría contar con el voto favorable de Miriam Germán Brito y de Nancy Salcedo si se presentan propuestas que real efectivamente vayan en procura de la institucionalidad y no del simple y mero reparto como en muchas ocasiones se ha hecho. Pero, Sergio, la segunda mayoría no se define por la cantidad de legisladores o por la cantidad de votos que obtuvo el partido en las pasadas elecciones. A ver, porque ahí... Mira, donde yo dije que no quería entrar un poco en eso, pero rápidamente, mira, no puede ser por la cantidad de votos, porque por ejemplo, en el 2000, bueno, no recuerdo las elecciones propias, pero unas elecciones donde el PRD fue el segundo partido más votado y no sacó un solo senador. O sea, el PLD lo barrió. Sí. Entonces, si hubiese sido eso, y sin embargo el Partido Reformista, que sacó menos votos, fue la segunda mayoría porque sí tenía senadores, inclusive en alianza con el mismo PLD. Lo que quiere decir que no necesariamente. Ahora, la discusión está y esto sí es discutible, es que en el momento de la elección de esos senadores, el PLD sí sacó más senadores que la Fuerza del Pueblo. En el momento de la elección.
Y lo Que que ellos reclama el PLD es que la ellos se hayan voluntad ido, popular ¿no? se inclinó hacia ellos de manera mayoritaria, entonces ellos son la segunda mayoría. Y dice la Fuerza del Pueblo, no, es que hay que contar los senadores que tiene cada quien, cuenten los bloques. ¿Cuántos tenemos nosotros? 8. Bueno, 8 son más que 4, nosotros somos la segunda mayoría. Esas son las dos vertientes que quizás en algún momento podríamos analizar más profundamente aquí, ¿ya? Y en eso han teorizado los que saben teorizar sobre esas cosas. Parecería en este caso que también hay aspectos que revisar en cuanto a la ley para que no sea dejada la interpretación, sino que más bien sea un poco más específica con relación a cómo determinar realmente la mayoría en sentido práctico, si es producto del resultado de la elección de los legisladores o si es producto de que en el momento en que se haga la elección de los miembros del poder, en este caso del poder del Senado. O sea, que cuando se vayan a elegir los miembros tanto del Senado como de la Cámara de Diputados sea en función de los resultados electorales. De los resultados electorales. Porque parecería, porque si fuese tan específico y claro así, no habría una discusión sobre esta segunda mayoría. Porque si fuera otro partido minoritario que hubiese negociado con esos senadores y no fuera la Fuerza del Pueblo, estuviera también diciendo que ellos son la segunda mayoría. Claro, inclusive el Partido Reformista en algún momento lo ha reclamado. Ha reclamado que es segunda mayoría. Es decir, que es una cosa, claro, como dice Alejandro, hay tema ahí para discutir, hay tema para analizar y para ver, porque hay una disposición de la Constitución y que es la única disposición, digamos, que hay. Y luego el reglamento de la Cámara del Senado que establece, pero como dice Alejandro, eso son ya cuestiones muy minucias que la ley no las toca y que tendríamos que ver. Si nosotros decimos que se puede y que la Fuerza del Pueblo es la segunda mayoría, entonces hay un tema. ¿Estaría eso promoviendo de alguna manera el transfugismo? O dos, si decimos que no y que simplemente hay que ceñirse a los resultados electorales, estaríamos negando la posibilidad, o sea, la realidad de que la gente tiene derecho a cambiar de partido. A mí me llama la atención sobre todo lo siguiente, que la renuncia de esos senadores y posterior inscripción en la Fuerza del Pueblo se hace previo a la conformación de los bloques legislativos. O sea, los bloques se conforman luego que se instala el Senado y los legisladores dicen a qué bloque pertenecen, ¿no? Independientemente de su elección. Y eso se hizo previo. Es decir, que cuando esos legisladores llegaron al Senado, llegaron con la idea de ser ideológicamente de la Fuerza del Pueblo. Ya sabían. Pero yo creo que ahí hay tela por donde batir. Eso está en manos de una comisión, de la Comisión de Justicia, donde el PRM tiene mayoría. El presidente es Antonio Taveras, el senador de esta provincia donde nos encontramos, de la provincia de Santo Domingo, donde se encuentra el mismo vocero del PLD, que es Iván Lorenzo, del Elías Piña, y donde están otros senadores. Pero me parece que el PRM está en mayoría ahí, así que podría, y es quien va a determinar quién es la segunda mayoría por fin.